Bien, chicos, buenos días. El día de hoy vamos a tocar el tema de recursos naturales y áreas naturales protegidas, que corresponde a la quinta práctica dirigida, ¿ya? En el ciclo de repaso San Marcos, ¿ya? Y para ello, miren, ya como habíamos señalado hace un ratito, pues eh, primero vamos a hacer un recuento, ¿no? Como siempre lo hacemos, respecto de los temas, y luego vamos a pasar a desarrollar las preguntas eh, respecto, ¿no? Del mismo. ¿Ya? A ver, por aquí tenemos un esquemita eh, que nos va a ayudar a definir qué son los recursos naturales, ¿no? En primer lugar, cuando nosotros hablamos de recursos naturales, estamos hablando de bienes, ¿no?, que se van a obtener directamente de la naturaleza, ¿no? Bienes que se encuentran en la naturaleza y que se, digamos, desarrollan sin la intervención del hombre, ¿no es verdad? También podríamos decir que los recursos naturales son todos aquellos elementos que encontramos en la naturaleza y que son aprovechados por el hombre, ¿no? Son aprovechables por la especie humana para satisfacer sus diversas necesidades, ¿no? Entre ellos alimentación, ¿no? Vestimenta, entre otros más, ¿no? Inclusive el aspecto también medicinal, ¿ya? Por esa misma razón, debemos recordar, como dice aquí abajito, un ratito muchachos, ¿ya? Un ratito, como dice aquí, vamos a activar el puntero láser, ahí está, miren, dice, sus componentes son aprovechados por el ser humano, ¿no? Para, de esa manera, como habíamos comentado ya, satisfacer sus diversas necesidades, ¿no? Además de eso, tenemos que recordar que los recursos naturales son importantes porque impulsan el desarrollo económico de un país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro país, ¿no? El Perú en las últimas décadas ha venido desarrollando actividades económicas, como es el caso de la minería, y también la agricultura, ¿no es verdad? La minería y la agricultura, al igual que la pesca, cumplen papeles muy importantes en la economía del Perú. En el caso de la minería, lo que hacemos es extraer minerales, tanto de tipo orgánico como también minerales metálicos, ¿no? Los cuales en su mayoría pues son exportados al mercado internacional, ¿no es verdad? Por ejemplo, de todos los minerales metálicos, el que más exporta el Perú vendría a ser el cobre, cuyo precio se ha incrementado de una manera favorable en los últimos años, ¿no? En esta última época. Por eso nosotros inclusive podríamos decir que a pesar, ¿no?, de la pandemia, a pesar de la crisis, ¿no?, que se vive a nivel global, pues la economía peruana no ha sido tan afectada como por ejemplo sí ha ocurrido con otros países del entorno, ¿no? ¿Eso por qué? Porque nuestra economía se sustenta en la actividad minera. Eh, que deben haber algunas modificaciones, algunas medidas restrictivas que se tienen que plantear respecto de la práctica minera, sí, ¿no es verdad? Por ejemplo, una supervisión permanente a las grandes empresas para reducir el impacto ambiental que pueda generar, por ejemplo, tanto la extracción de los minerales como también, pues, el retiro de los desechos que genera dicha actividad. Asimismo, también se tiene que combatir la minería ilegal, la cual, como no cumple con ninguno de los estándares planteados, por ejemplo, en nuestro país, es que está generando gravísimos, altísimos problemas de contaminación ambiental, pero también de afectación a los recursos naturales, ¿ya? Igualmente también, la otra actividad importante que se desarrolla en nuestro país vendría a ser pues la pesca, ¿no? La pesca, sobre todo la pesca de exportación, se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo en nuestro país, pero se ha visto afectado también por la sobrepesca, ¿no? Es decir, la extracción masiva, excesiva, desmedida de algunos recursos. Y lo último que ha pasado, pues, hace casi un mes atrás, el derrame de petróleo, ¿no?, que se generó en la zona de Ventanilla y que afectó, pues, a un área del litoral y también del mar bastante considerable, ¿no? Con ello, lógicamente, muchos pescadores y la cadena, ¿no?, comercial que implica, ¿no?, la extracción de este recurso también se ha visto bastante afectada. ¿No es así? Entonces, tenemos que entender que los recursos naturales, si bien es cierto, los podemos obtener directamente de la naturaleza,
tienen que ser preservados, tienen que ser extraídos de una manera responsable y sostenible, porque de lo contrario, pues la afectación de ellos, pues también va a conllevar a la afectación de nuestra sociedad. ¿No es así? ¿Tienen valor potencial en el mercado? Por supuesto que lo tienen. ¿No es así? Más aún todavía si nosotros pudiéramos agregar más valor, ¿no? Como por ejemplo el caso de que si extraemos cobre, extraemos plomo, no solamente basta pues con refinarlo, ¿no? Laminarlo y luego exportarlo, ¿no? Sino si pudiésemos transformar esta materia prima, por ejemplo en maquinaria, definitivamente pues los beneficios, las ganancias económicas que se obtendrían serían mucho mayores, ¿ya? Entonces es por eso importantísimo que los países que desarrollan actividades como la minería, por ejemplo, aprovechen al máximo este recurso. La agricultura es otra actividad también muy importante en nuestro país, ¿no? Sobre todo la agricultura de exportación, que ha venido creciendo, ¿no? Grandemente pues en las últimas décadas, pero que también está generando problemas. Perdón, como vamos a ver pues en un momento, ¿ya? Ahora, en el contexto mundial, ¿qué es lo que está generando? O sea, ¿no? ¿Qué problemas va a enfrentar los recursos naturales? Bueno, uno de los principales problemas que enfrenta los recursos naturales en pues el mundo es que debido al alto desarrollo científico y tecnológico, estos están siendo utilizados de una manera desmesurada. ¿No es así? ¿Y eso por qué? Bueno, eso está vinculado con el crecimiento de la población mundial. Lógicamente, a mayor población, ¿no? Hoy en día somos algo más de 7.000 millones de habitantes, ¿no? En el mundo entero. Al haber una mayor población, pues va a haber una mayor demanda, ¿no? De alimentos, de productos, ¿no? De equipos, de insumos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa mayor demanda implica una mayor explotación de los recursos, ¿no es así? Y para poder aprovechar al máximo estos recursos, lo que hace el hombre, pues, es acelerar el proceso, digamos, ¿no? De crecimiento que muchas veces requieren, pues, ciertos productos, como es el caso de los productos agrícolas, ¿no? Por ejemplo, utilizando pesticidas, utilizando abonos artificiales, ¿no? Entre otros insumos químicos más, si bien es cierto, ¿no? Logra condicionar el suelo para que pueda obtener mayor producción agrícola, sucede pues que a su vez también lo está contaminando, lo está destruyendo. Y a mediano y largo plazo, ese recurso pues se va a ver bastante afectado. Inclusive, eh, hoy en día se alteran, ¿no? Las condiciones naturales de los alimentos para que puedan de repente ser más grandes, durar más tiempo, absorber, por ejemplo, menos aceite, como pasa en algunos lugares, como el caso de la papa. Aquí en el Perú nosotros consumimos muchos alimentos transgénicos, de repente no nos damos cuenta, ¿no? Pero aquellos que tenemos, ¿no? Bueno, ¿no? Una cierta edad, ¿no? Base 4 principalmente hacia arriba, eh, trayendo a nuestra memoria, ¿no? Los recuerdos de antaño, de cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, rápidamente nos damos cuenta de que hay muchísimas cosas que han cambiado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tomate. Hace décadas atrás tú comprabas tomates y en cuestión de pocos días, pues estos ya se empezaban a descomponer si tú no los refrigerabas, no los guardabas adecuadamente. Pero hoy en día no, los tomates vienen duros, muy, muy, muy duros. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, han sido alterados genéticamente para que puedan ser más resistentes al tiempo, principalmente, al igual que también a plagas. Y eso, por supuesto, pues, esa alteración, ¿no? Conlleva ya a problemas de salud en la población. ¿Pero por qué se está haciendo eso, profesora? Bueno, ¿no? Se dice que estas medidas se están llevando a cabo a raíz, pues, ¿no? De que los recursos eh, no son suficientes para abastecer la demanda de la población. Entonces, cuanto más tiempo, pues, digamos, ¿no? Dure, muchas más posibilidades haya de que puedan ser comercializados y abastecidos, pues, a gran parte de la población. ¿No es verdad? Entonces, la producción agrícola hoy en día está siendo llevada a cabo de una manera no tan natural. Y eso está conllevando pues a situaciones de salud bastante complicadas. ¿Ya? Esa es en la primera parte, ¿no? Respecto de lo que vendrían a ser los recursos naturales. ¿Ya? Un momentito, chicos, ¿ya? Un momentito.
Muy bien, entonces esta es la primera parte respecto a lo que vendría a ser los recursos naturales. Ahora vamos a ver por aquí la clasificación de los recursos naturales, ¿ya? Como ya hemos señalado hace un momentito, los recursos naturales forman parte de la naturaleza, ¿no? Que pueden ser aprovechados por el hombre en su estado natural, como también, pues obviamente, algunos van a ser procesados para que así puedan satisfacer sus diversas necesidades, ¿no? Ahora, dependiendo del tiempo de regeneración, ¿ya? De renovación, los recursos naturales pueden ser clasificados en renovables y no renovables. ¿Ya? Profesora, ¿hay otra manera de clasificar a los recursos naturales? Claro, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde muy pequeños nos hablaban acerca del reino animal, del reino vegetal y del reino mineral, ¿no es así? Y esa también es una manera de clasificar, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, lo que nosotros vamos a ver aquí es la clasificación de los recursos naturales tomando en cuenta su tiempo de renovación, ¿ya? De regeneración. Entonces así podemos hablar de recursos renovables y como vemos aquí, también de recursos no renovables. Ahí le vamos a agregar, ¿no? Otro término más que vendría a ser los recursos inagotables, ¿correcto? Los renovables, ya, vamos a empezar aquí. ¿Por qué se van a caracterizar? Porque están conformados por todos aquellos elementos, ¿ya? De la naturaleza que tienen la capacidad de renovarse, ya tienen la capacidad de regenerarse en un corto tiempo, ¿correcto? Esa es la característica principal de los recursos naturales renovables. Y por eso, como se renuevan en un periodo corto, pueden ser utilizados una y otra vez de manera permanente, ¿ya? Dentro de ellos, por ejemplo, podríamos considerar ya tanto a la flora como también a la fauna. Ese es en el caso de los recursos renovables. Ahora, ocurre que dentro de los recursos renovables, muchachos, también nosotros podemos indicar una clasificación, ¿ya? Una subclasificación en este caso. Tenemos a los recursos renovables verdaderos y a los recursos renovables aparentes, ¿ya? Los verdaderos van a ser aquellos que se van a caracterizar porque se van a reproducir. O sea, además de renovarse, ya se pueden reproducir, ¿correcto? Dentro de ellos, por ejemplo, está la flora, está la fauna y también los microorganismos, ¿no es verdad? Claro, obviamente, en el caso de la fauna, pues, la reproducción de la especie se puede dar de manera masificada, ¿no es verdad? Los microorganismos igual, y también en el caso de la flora, a través, como habíamos comentado hace un ratito, de la polinización. ¿No es así? Ahora, en el caso de los recursos renovables aparentes, ¿ya? Aquí vamos a encontrar aquellos que se puedan renovar en corto tiempo, ¿ya? Puede ser cuestión de meses, de algunos años, por ejemplo, pero que a diferencia de los anteriores, estos no se van a reproducir, ¿correcto? Dentro de ellos estaría el suelo. ¿Ya? ¿El suelo se puede renovar? Sí. Si, por ejemplo, nosotros llevamos a cabo, ¿no? La utilización del suelo para la práctica de la agricultura, bueno, terminada la cosecha, lo que tendríamos que hacer es dejar descansar el suelo. Así como después de una larga jornada nosotros descansamos, ¿no es así? Para poder reponer nuestras energías, igual también el suelo, tras un periodo de siembra y cosecha, tiene que dejarse en reposo para que se pueda recomponer, para que pueda recuperar pues sus sales, sus minerales, ¿no? Sus organismos, o mejor dicho, sus elementos, como por ejemplo pues no orgánicos, restos de plantas, de animales, etcétera. ¿No? Esa debería ser la idea, ¿no? De, tras su uso, dejarlo en reposo. Como lo hacían antiguamente, ¿no? Las sociedades en nuestro país. Por ejemplo, cuando uno estudia la historia del incanato, en la época del incanato ocurría eso. Había un periodo de siembra, periodo de cosecha y periodo de descanso para el suelo, ¿no? Y cuando la tierra estaba descansando, vamos a decirlo así, las comunidades eran enviadas hacia las grandes ciudades a llevar a cabo obras de infraestructura, ¿no? Se dedicaban a construir caminos, se dedicaban a construir puentes, fortalezas, palacios, etcétera. O sea, no había un entorpecimiento del trabajo. No es que haya, hoy día estoy cultivando y de repente viene la autoridad y me saca de mi chacra y me manda a trabajar, ¿no? En la construcción de un camino. Eso no pasaba, sino había todo un orden, una estructura que se respetaba. Había periodo de siembra, cosecha y periodo de actividades, digamos, extraoficiales para poder llevar a cabo, pues, la construcción, ¿no? De obras de infraestructura. ¿Correcto? En esos tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la actualidad?
Al suelo se le utiliza permanentemente. Más aún todavía porque desde hace algunas décadas pues ha venido creciendo la idea, ¿no?, de exportar, exportar, exportar. Entonces, el Perú no sabe exportar más que materias primas. El Perú no sabe exportar más que productos agrícolas. No es así, pocos son los productos a los cuales se le agrega valor, ¿no? Diga, para la redundancia, valor agregado, ¿no? Para que pueda tener pues un precio mayor en el mercado internacional, ¿no? Entonces nosotros, así como exportamos cobre, plomo, plata, tungsteno, estaño, zinc, etcétera, también estamos exportando productos como, por ejemplo, ají páprica, ¿no? Perdón, al igual que, un ratito muchachos, eh, al igual que lo que vendría a ser, pues, eh, alcachofas, ¿no?, entre otros productos más, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? El excesivo uso genera problemas, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que los recursos renovables sí se pueden renovar, ¿no es así? En un corto tiempo, siempre y cuando se le dé el tiempo para su renovación. Pero si estamos usando y usando permanentemente, definitivamente esto se va a agotar, ¿ya? Entonces, los suelos se pueden debilitar, se pueden empobrecer, ¿no? Se pueden volver totalmente infértiles, sí. La sobreutilización de ellos va a generar daño y muchas veces daño irreversible, ¿correcto? Igual sucede con el aire, ¿no es verdad? Si nosotros permanentemente lo estamos contaminando, si reducimos la capacidad de absorción de dióxido de carbono, ¿no, profesora? ¿Cómo podemos reducir eso? Destruyendo los bosques que hay en el planeta. Entonces estamos conllevando pues a una afectación gravísima, ¿no?, de lo que vendría a ser nuestra atmósfera, ¿no? Y eso, por supuesto, pues directamente nos va a afectar, como está sucediendo hoy en día con el tema del calentamiento global que ya habíamos conversado. Igual con el agua, ¿no? El agua también, ¿no?, tiene la capacidad de renovarse, ¿no es así? Dentro de las aguas que se desplazan por los ríos podemos encontrar pequeños microorganismos, ¿ya? Estos microorganismos se van a encargar, ¿no?, de, digamos, descomponer, absorber aquellos elementos, ¿no?, aquellos agentes que caen al agua. Pero si es tanto los desechos, ¿no?, que lanzamos a los ríos, ¿no?, o al mar, lamentablemente ni estos pequeños microorganismos van a poder cumplir su rol como debe ser. ¿No es así? Ese es un problema gravísimo, ya que en los últimos años, pues disculpen muchachos, ya está haciendo calor, ha venido creciendo en pues el planeta entero. ¿No es así? Profesora, ¿qué actividades pueden conllevar pues a problemas graves, ¿no?, de contaminación del recurso hídrico? La minería, los desechos que botan las industrias, ¿no es verdad? La alta concentración de población en los valles, em, los desechos que se desplazan desde los desagües, ¿no?, hacia los ríos, cuando no son tratados adecuadamente, sobre todo, ¿no?, esos desagües informales que se hacen en muchos lugares, terminan pues conllevando a problemas terribles de contaminación. Tanto así, chicos, que según un informe a nivel de América Latina, nos dicen que la población que consume el agua más contaminada de la región, adivinen qué población es la población que vive en la ciudad de Lima. ¿Ya? En Lima, el agua no solo es cara, ¿no?, sino también está altamente contaminada. Si ustedes alguna vez han visitado la planta de tratamiento de la Tarjea, que está en el distrito del Agustino, entre la vía de Evitamiento y Ramiro Priale, ¿ya?, son dos vías, ¿no?, importantes en la ciudad de Lima. ¿Ya? Si ustedes han visitado esa planta de tratamiento, se habrán sorprendido al ver la cantidad, ¿no?, de insumos químicos que utilizan para poder limpiar esas aguas servidas, esas aguas negras contaminadas que entran a la planta de tratamiento y que proviene del río Rima, ¿no? Si hiciéramos un seguimiento al río Rima desde su nacimiento en la cadena occidental de los Andes del Perú hasta su desembocadura, veríamos con muchísima tristeza todo el cambio, ¿no?, que va sufriendo el río a consecuencia de la contaminación, que empieza con la contaminación minera en su curso superior, ¿ya?, se acentúa con la contaminación agrícola en el curso medio y, ¿no?, ya pues no se
completa, digamos así, con la contaminación industrial y urbana en la parte baja, ¿no? Lamentablemente esa es la situación que vive el río Rima y que viven muchos ríos en nuestro país, ¿ya? Entonces, tenemos que entender que los recursos renovables, ¿ya? Sí se pueden renovar, sí se pueden regenerar, ¿no es así? Pero si los utilizamos de manera constante, pues definitivamente estos van a tender a verse muy afectados, ¿no? Y no van a lograr recomponerse, regenerarse, reproducirse en la medida que el ser humano lo requiera. ¿Ya? Entonces, por eso es importante cuidarlos. El otro grupo de recursos naturales serían los no renovables, ¿no? Recordemos que estamos clasificándolos según su tiempo de renovación. En el grupo de los no renovables vamos a encontrar aquellos recursos que se agotan, ¿ya? Que se agotan con su explotación, ¿correcto? Y que requiere de mucho tiempo para que la naturaleza los pueda volver a producir. ¿Ya? Pueden ser miles, millones de años para que se vuelva nuevamente a producir ese recurso, ¿correcto? Por ejemplo, dentro de esos recursos no renovables podemos encontrar ¿a qué? Podemos encontrar a los minerales metálicos, ¿no? Podemos encontrar a los minerales orgánicos también, ¿no? A los no metálicos igual también, ¿ya? Por ejemplo, dentro de los recursos no renovables estaría pues todo lo que habíamos comentado al principio, ¿no? Cobre, plomo, plata, oro, zinc, ¿no es verdad? Podemos encontrar aquí al hierro, al petróleo, al gas natural, ¿no es verdad? Al carbón mineral, ¿ya? Todos estos recursos en mención serían recursos no renovables. ¿Qué quiere decir, profesora, no renovable? Que no se puede renovar. La naturaleza sí puede volver a producir ese recurso, pero, vuelvo a repetir, implica mucho tiempo. ¿Ya? Por eso dice acá, tarda un largo periodo en su regeneración. Un periodo sumamente largo en comparación del tiempo de vida, de existencia, en este caso, que tiene el ser humano. ¿Ya? Entonces, por eso es que se pueden aprovechar y en algún momento se agotan. Se tendría que encontrar, ¿no? Otra fuente para poder seguir aprovechando el recurso. ¿No es verdad? Por ejemplo, en el caso del Perú, se da con el hallazgo de un lote de petróleo, un lote petrolero. Bueno, se va al lugar, ¿no? Primero, pues, ¿no? Se va a tener que perforar, ¿no? Se extrae el recurso constantemente, podemos utilizarlo en décadas, ¿no? No sé, pues, 40, 50 años, 60 años, etcétera, y después de eso se agota. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que hacen, ¿no? Las empresas, ¿no? Dedicadas al rubro? Están buscando otros lotes de petróleo, ¿no? Entonces, una vez agotado eso, se van hacia otro lugar y siguen extrayendo. ¿Es verdad? Pero si no cumplen con los estándares de control de calidad, si no cumplen con los estándares de protección del medio ambiente, definitivamente tras su salida van a generar terribles problemas de contaminación en la zona. Como por ejemplo, lo ha venido haciendo una empresa americana, norteamericana exactamente, desde hace tiempo atrás. No sé si ustedes han oído hablar de la empresa Texaco, ¿no? O de repente, al movilizarse por la ciudad, habrán encontrado en unos grifos el nombre Texaco. No sé si Texaco es una compañía bastante antigua que ha venido funcionando terriblemente en Sudamérica y ha generado, chicos, problemas de contaminación en diferentes zonas. Y uno de los casos más sonados, que incluso llegó, ¿no? A una demanda internacional de parte de las comunidades, fue pues en la zona de Ecuador. Ahí la gente denunciaba que desde que Texaco había llegado, todo había cambiado para mal, ¿no? Se les había prometido, pues, ¿no? Energía eléctrica, carreteras, escuelas, pero el saldo que dejó Texaco fue terrible en ese país, ¿no? En esas comunidades amazónicas del hermano país de Ecuador, ¿no? Gente que perdió su suelo porque todo el derrame de petróleo terminó destruyendo el suelo que ya no servía para cultivar, gente que terminó enferma, ¿no? Con problemas de salud como cáncer, principalmente a consecuencia del alto nivel de contaminación que había generado en los ríos de ese lugar, entre otras situaciones más, ¿no? Entonces, Texaco simplemente pues estuvo unos 30 años ahí, sacó todo lo que le dio las ganas y luego se retiró y no quiso reconocer su responsabilidad social sobre esa zona, ¿no? Entonces se desató toda una demanda
que me parece que hasta el día de hoy aún pues no se ha resuelto, ¿no? Porque hay incluso pues árbitros internacionales y todo eso, ¿no? Entonces, aquí lo que se tiene que velar es porque el gobierno de turno, o quien venga más adelante, ¿no? Tiene que desarrollar una política muy fuerte de conservación, de protección al medio ambiente. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar, muchachos? Que vamos a utilizar los recursos naturales, pero en cuestión de unas décadas que no va a haber nada que sacar. Entonces ahí nuestra situación económica va a colapsar. ¿No es verdad? Muy bien. Y por último, dentro de los recursos naturales tenemos pues a aquellos agrupados dentro de lo que se conoce como los inagotables, ¿ya? Que en comparación con los anteriores son utilizados en baja proporción, ¿ya? Pero que con los años, ¿no? Digamos, la población, ¿no?, mundial ha ido dándole pues más y más espacio y mucho más importancia y a la vez utilidad, ¿ya? Pero sucede pues que estos recursos inagotables son así, no dependen para nada de la actividad humana, ¿no? Esté o no esté la especie humana, estos recursos van a seguir existiendo, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, obviamente vamos a hablar de la energía solar, de la gravedad terrestre, ¿no? De la energía geotérmica, ¿no? También de la fuerza de los vientos, entre otros más. ¿No es así? Ahora, a través de la energía solar se puede generar otro tipo de energías, claro, ¿no? Por ejemplo, la energía eléctrica, ¿no es así? Utilizando paneles solares, que cada vez se utilizan más a nivel global, ¿no es así? Al igual que ello, por ejemplo, la energía geotérmica, es decir, aquella energía que viene del interior de la Tierra, ¿no es así? Aquella que se produce por actividades como la actividad volcánica, también se puede aprovechar para poder producir energía eléctrica, entre otras fuentes más. ¿No es así? Entonces, estos poco a poco se están constituyendo hoy en día, digamos, pues, en fuentes para producir energía que eche a andar, pues, a la actividad industrial. ¿No es así? Así que aquí tenemos a lo que serían los recursos naturales inagotables, ¿ya? Nosotros nos vamos a referir ahora a los principales problemas que enfrentan los recursos naturales. Ya una partecita la habíamos adelantado hace un momentito, ¿no es verdad? Por ejemplo, en el caso del recurso agua o el recurso hídrico, hemos dicho que el principal problema que enfrenta es la contaminación, ¿no? Contaminación por actividad, ¿no?, industrial, actividad minera, por agricultura, por ganadería también, y contaminación también por la excesiva concentración de las poblaciones en las ciudades, ¿no? Al igual que ello, también se da pues la contaminación atmosférica debido a la actividad industrial, eso ya lo habíamos comentado cuando hicimos el tema de cambio climático, ¿no es verdad? Y también pues vamos a hablar respecto de la contaminación del suelo, ¿no? Y la desertificación, al igual que la deforestación. Nosotros, lógicamente, vamos a hacer mención a los principales recursos naturales que están siendo degradados en estos tiempos, ¿ya? Sobre todo en el caso de nuestro país, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de degradación de los recursos naturales, chicos, ¿a qué nos estamos refiriendo? A un proceso, como dice aquí, a partir del cual los elementos de la naturaleza van a perder sus características ambientales, sus características, valga la redundancia, naturales, como por ejemplo su capacidad de regeneración y su capacidad de productividad, ¿correcto? Lo cual, por supuesto, como ya lo hemos comentado, va a tener un impacto negativo sobre nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, miren, aquí tenemos tres recursos importantes, ¿no?, que han venido siendo afectados ya desde hace buen tiempo atrás en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el recurso bosque. ¿Cuál es el principal problema de degradación que sufren los bosques en nuestro país, ¿no? Principalmente los bosques de nuestra Amazonía? El principal problema que enfrenta es el de la deforestación, ¿no es así? Ahora, ¿qué cosa es la deforestación? Es el retiro, ¿no es verdad?, de la cubierta vegetal en una determinada zona sin, digamos, una replantación adecuada, ¿ya? Claro, porque si yo, por ejemplo, voy a sacar árboles, ¿no?, lo siguiente que tengo que hacer es replantar en la zona, ¿no es así? Pero si yo solamente los retiro sin haber un reemplazo de aquel recurso que yo saqué, pues lógico, pues esto se va a afectar, ¿no? Va a afectar gravemente al lugar. Entonces, ¿cuál es el impacto social de este problema de deforestación?
que se produce la disminución de la disponibilidad de madera, ¿ya? Lo cual puede impulsar industrias como la industria maderera, papelera, etcétera. También se produce la disminución de la biodiversidad, ¿no? Porque, lógicamente, al destruir a los árboles, están destruyendo las casas de muchas especies, ¿no? De animales que hay en el lugar, incluyendo pues también a plantas de mismo tamaño, ¿no es así? Y la disminución de la absorción de los gases de efecto invernadero, como hace un rato les comentaba, ¿no? ¿Por qué? Porque pues los árboles tienen esa capacidad de absorber ¿no? El CO2. Entonces, si vamos destruyendo, estamos recortando la capacidad del planeta para absorber este gas que en altas proporciones está incrementando la temperatura en el planeta. En el caso de los suelos, ¿cuál es su principal problema de degradación? La desertificación, ¿ya? Que consiste en la pérdida de la capacidad productiva del suelo. ¿Por qué? Por su sobreutilización, el sobreriego, la salinización, entre otros temas más que vamos a ver a continuación, ¿ya? ¿Y cuál vendría a ser el impacto social? Bueno, la disminución obviamente de áreas de cultivo, ¿no? Cuanto más se certifique, menos capacidad de productividad va a tener pues, el suelo y por ende no se va a poder satisfacer la demanda, ¿no? De la población, ni de alimentos, ni de materias primas para impulsar la actividad industrial. ¿No es así? Igualmente, si hablamos del recurso agua, el principal problema, como ya lo hemos comentado, pues es la contaminación, ¿no? Por las actividades diversas que hemos mencionado. Igual, si las aguas de los ríos, por ejemplo, se contaminan, al igual que las aguas del mar, se produce la disminución de la biodiversidad y disponibilidad de agua, tanto para el uso de la población como también para actividades secundarias, ¿no? Como es el caso, pues, de la industria, etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Muchos de los ríos en el país, en nuestro país, se han visto afectados, ¿no? Por temas de alto nivel de contaminación. Sin ir tan lejos, el río Rima, que es el río en cuyo valle, ¿no? Se ha asentado pues, la ciudad más poblada de nuestro país. Una ciudad con más de 10 millones de habitantes. Estoy hablando de la ciudad de Lima. Sucede que este río, hace unos 50 años atrás, todavía gozaba de vida. ¿No es así? Hoy en día lamentablemente está muy contaminado. Peor si tú lo ves a la altura de la Plaza Mayor de Lima, hacia más abajo. No es verdad, hasta su último recorrido. Está súper contaminado, ¿no? Pero hace décadas atrás no presentaba esa condición. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿quiénes son los principales responsables? Nosotros, como ciudadanos de a pie, que nos hemos concentrado en el entorno del río, las industrias, la actividad minera. Bueno, aquí hay responsabilidad compartida, pero principalmente responsabilidad de parte de las autoridades, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, que no han venido exigiendo a las empresas a que cumplan, ¿no? Sus compromisos de protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues estas empresas, como no son presionadas, definitivamente generan daños gravísimos a esta región. ¿Ya? Veamos por aquí otra condición más, chicos. A ver, vamos a hablar, como te dije hace un rato, principalmente de los suelos, ¿no? ¿Cuáles son las principales fuentes contaminantes del suelo? Hemos dicho que los suelos se afectan por contaminación, se afectan también, ¿no? Por el uso excesivo, entre otras más. Ahora, en el caso de la contaminación de los suelos, una de las principales fuentes contaminantes vendría a ser la mala práctica del agrícola. Como te dije hace un rato, hoy en día se requiere, ¿no? De que el suelo produzca más, ¿no? De lo que pueda. Se utiliza el suelo permanentemente. Entonces, para que ese suelo pueda producir más de lo que pueda en forma natural o en su estado natural, se utiliza exageradamente insumos químicos, como por ejemplo abonos sintéticos, pesticidas, plaguicidas. Profesora, tú dirás, ¿para qué utilizan los pesticidas? ¿Para qué utilizan los plaguicidas? Lo que pasa, chicos, es que hay épocas del año, ¿no? Hay meses durante el año en la que aparecen ciertos tipos de insectos. No sé si tú te has dado cuenta. Por ejemplo, ¿no? Hay una temporada en el año, ya sin ir tan lejos, hay una temporada del año en la que
tú vas a notar mayor presencia de hormiguitas en tu casa probablemente. ¿No es así? No sé si te has dado cuenta de eso, ¿no? No sé si se han dado cuenta de eso. Entonces, muchachos, veamos por aquí, ¿no? Que al igual que los pesticidas, los plaguicidas, que se utilizan con más frecuencia para poder tener mejores resultados, entre comillas, en la producción agrícola, ¿no? Lo que están generando el uso excesivo de todos estos insumos es una mayor contaminación de los suelos y, como decíamos, también de los productos que crecen en los suelos, ¿no? Que finalmente llega hasta nosotros y también nos contamina, ¿no? Igual sucede también con las aguas residuales, la actividad petrolera, ¿no? Entre otros más, ¿ya? Veamos cuáles son las consecuencias. Ya, pues, un suelo contaminado reduce su capacidad productiva. ¿No así? Un suelo contaminado genera pues la muerte de organismos útiles para el suelo, ¿no? Si nosotros pudiéramos escarbar en el suelo, vamos a encontrar pequeños organismos, ¿no es verdad? Dentro de ellos algunos parásitos, algunos insectos, ¿no es verdad? Etcétera, etcétera, microorganismos también, ¿no? Entonces, todos estos elementos que hay en el suelo son fundamentales, porque van a servir ¿para qué? Para que puedan, por ejemplo, llevar a cabo, digamos, pues la conservación de la capacidad productiva del suelo. ¿No es así? Algunos insectos, algunos de estos pequeños organismos se encargan, ¿no? de pues, concentrar los minerales necesarios para el suelo. Y si los vamos contaminando, vamos matando estos organismos, esa situación también se va a ver afectada. Entonces, así como se da la pérdida de la capacidad productiva del suelo, la muerte de organismos útiles en el suelo, también se da pues la excesiva concentración de estos insumos químicos como los plaguicidas, por ejemplo, en la cadena alimenticia, lo cual nos va a afectar directamente a nosotros. A ver, ¿qué medidas se tiene que tomar, ¿no?, para contrarrestar este problema? Eh, en la medida tratar de utilizar abonos orgánicos, ¿no? Ya se está llevando a cabo eso en diferentes partes del mundo. Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, promueven mucho de eso. En el Perú, ¿no? Esa situación más bien se está abandonando, ¿no? Antiguamente sí se llevaba a cabo. Hoy en día hasta en la sierra se utilizan mucho los abonos sintéticos, al igual que también los pesticidas, ¿no?, lo cual se tiene que regular. Se tiene que llevar a cabo la práctica de cultivos rotatorios que no permita, ¿no?, que el suelo sea dañado permanentemente, ¿ya? Al igual que ello también utilizar los plaguicidas, pero de forma racional, y tratar, ¿no?, los residuos industriales que pues se puedan desplazar hacia el suelo, hacia los ríos, sería definitivamente un trabajo importante, ¿no? Y por supuesto, respetar pues las normas legales establecidas, ¿no?, por las autoridades respectivas, ¿no? Muy bien, en el caso del Perú, ¿ya?, en el caso de nuestro país, la desertificación se está generando en las tres regiones, tanto en la costa como en la sierra y también en la selva, ¿ya? En el caso de la costa, nosotros vamos a ver cuáles son los principales problemas que se producen tanto en la parte norte como en la parte central y sur de nuestra costa, ¿no? En el caso de la costa norte, una de las principales causas tiene que ver con la tala indiscriminada de los bosques secos. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, si yo me desplazo a departamentos como Tumbes y Piura, voy a ver que en estos departamentos se producen lluvias durante la temporada de verano, son periodos de intensa lluvia, pero el resto del año pues no hay lluvias, ¿no? Es un periodo largo de más o menos unos 9 meses de sequía. Por esa misma razón existen bosques en esa zona, pero estos bosques están compuestos por árboles que están ubicados a una distancia una respecto de la otra. Más o menos vamos hablando de unos 5 metros un árbol respecto de otro, ¿no? Entonces, ¿existe vegetación? Sí, pero una vegetación arbórea adaptada a las características climáticas de la zona. Podemos encontrar zapotes, algarrobo, guarango, por ejemplo, dentro de esa zona, ¿no?, entre otras especies arbóreas. Pero ¿qué sucede? ¿No? Que estos árboles están siendo talados, utilizados para, por ejemplo, elaborar carbón, que luego es distribuido, ¿no?, hacia pues, las pollerías de la zona, ¿no?, y del resto del país.
Igualmente lo utilizan también como leña, ¿no? Los mismos pobladores del lugar. Sin entender de que el talarlos está conllevando a problemas graves de desertificación. Porque como dije hace un rato, en esa zona llueve. Entonces, si yo retiro, ¿no? La cubierta vegetal, estoy haciendo que las lluvias caigan directamente sobre el suelo. Y al caer, están golpeando, destruyendo el suelo. ¿Ya? Esa es una de las principales causas en la costa norte. La otra tiene que ver con la salinización, debido al excesivo riego y el mal drenaje. ¿Ya? Claro, esto tiene que ver con la agricultura de exportación que te estaba comentando, ¿no? Con el cultivo de espárragos, ají, páprica, algodón, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que se utiliza en demasía el suelo, se riega permanentemente para que pueda crecer, ¿no? El producto, pero finalmente se empobrece el suelo. ¿Por qué? Porque al regar constantemente tú estás lixiviando, destruyendo, de verdad, el suelo. Estás exponiendo los minerales, ¿no? Que forman parte del suelo. Y por otro lado, pues, barriendo, digamos así, ¿no? Los compuestos orgánicos que hay en todo el suelo. ¿Ya? Entonces, la salinización, la tala indiscriminada serían los principales problemas de la desertificación en la costa norte del Perú. En la costa central y sur también tiene que ver con la agricultura. Y también, ¿no? El río excesivo, el mal drenaje, está conllevando a problemas graves de salinización. ¿Ya? En el caso de la región andina, ahí tenemos pues que el sobrepastoreo también se convierte en un problema de desertificación, ¿no? Es decir, la presencia de especies que no son autóctonas, que a pesar, ¿no?, que han sido introducidas hace 500 años aquí en nuestro país, igualmente no son oriundas, no son autóctonas del lugar, como el caso del ganado vacuno, ¿no? Ha conllevado pues a problemas de verdad graves de empobrecimiento de los suelos, ¿no? La quema de pastizales también es un problema que se produce en la zona andina. Y en la selva vamos a identificar, ¿no?, problemas tanto a nivel de selva alta como de selva baja. En el caso de la selva alta, aquí se produce lo que se conoce como la erosión hídrica grave. ¿Ya? Esta erosión hídrica, si bien es cierto, es generada por las fuertes precipitaciones que caen en la zona. Ocurre que esa erosión es a su vez provocada por la deforestación incontrolada practicada por los pobladores en las laderas, ¿no?, de estas zonas, como también a orillas de los ríos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que pasa es que en la selva alta se desarrolla también agricultura intensiva. Entonces, muchos espacios que estaban, digamos, cubiertos, ¿no?, de bosque, de vegetación, han sido liberados, entre comillas, para poder producir ahí cultivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al retirar la cubierta vegetal, han conllevado pues a que las lluvias permanentes que caen durante, ¿no?, el año, sobre todo durante el verano en esta zona, destruyan al suelo. Y no solamente lo destruyan, sino provoquen problemas como desastres naturales, como es el caso de lo que vendrían a ser los huecos. Los huecos no solamente caen en la región Yunga, también pueden caer en la zona de la selva alta, como consecuencia de la deforestación, ¿no? Y en la selva baja también hay deforestación, pero esa deforestación es generada principalmente a orillas de los ríos, ¿no?, que trae como consecuencia reducción de la diversidad pues de fauna y flora que hay en el lugar. Profesora, pero ¿qué provoca la deforestación en la selva baja? Principalmente actividades ilegales como la minería, la extracción de oro, por ejemplo, en departamentos como Moquegua, como Madre de Dios, ¿ya? Pues han generado terribles problemas, terribles daños de contaminación en ese sector, ¿no? Entonces, hoy en día en nuestro país, si nosotros viéramos un mapa, ¿no?, respecto de problemas de deforestación, notaríamos pues que son los departamentos de selva, ¿no?, principalmente selva baja, como es el caso de el departamento de Madre de Dios y también el de Ucayali, los que se han visto muy, muy afectados por esta actividad, ¿no?, que es la deforestación descontrolada. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí tenemos un recuento, chicos, de los problemas respecto a la desertificación, ¿no? Y aquí está el tema de deforestación que estábamos comentando, ¿no?
¿Cuáles son las causas de la deforestación? Agricultura migratoria, comercial, ¿no? Minería ilegal de oro, ¿no? Tala ilegal, ¿no? Para el cultivo de productos como la hoja de coca, por ejemplo, ¿no? La tala para poder obtener combustibles, como el caso del petróleo, el gas natural, ¿no es verdad? Obras de infraestructura, por ejemplo, también generan problemas de deforestación, ¿no es así? Y las medidas, pues, de solución para este problema tiene que ver con la reforestación de las áreas. ¿No es así? Principalmente reforestación y evitar el derroche de los recursos naturales, ¿no? Miren, por aquí tenemos un mapita que se publicó hace poco tiempo atrás, ¿ya? Miren, en tiempos de pandemia, ¿no? Aquí dice una publicación del proyecto de monitoreo de los Andes amazónicos, identificó 5 zonas de la Amazonía peruana con mayor densidad de pérdida de bosque. Dentro de ellos, ¿cuáles son? Principalmente Madre de Dios, ¿no? Los alrededores del Parque Nacional de Baguaja, Sonene, dice entre Madre de Dios y Puno, Amazonía, Centro Cayal y Huánuco, entre otras áreas, ¿no? Ahí están bien, las partes amarillas, las partes rojitas, principalmente, fíjese, están en las zonas de Madre de Dios, ¿no es verdad? Aquí también en estos sectores, ¿no? Pequeñitos que vas a ver tú, en Puno también, por ejemplo, se puede notar, ¿no? Las medias son en las zonas, pues, de Loreto, por ejemplo, y la parte de la selva, ¿no? De la selva alta, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, la deforestación, miren, no ha parado hasta el momento, ni siquiera en tiempos de pandemia. Recuerden ustedes que cuando se paralizaron las actividades económicas, ¿se acuerdan ustedes en el año 2020, cuando empezó todo esto de la pandemia? ¿Recuerdan ustedes que hubieron meses que no se trabajó? ¿No es así? Bueno, todo era virtualmente, pero se suspendió la actividad industrial, ¿no es verdad? Entre otras más. Pero la deforestación siguió practicándose en toda la temporada de la pandemia. Imagínense ustedes, y lo más triste, ¿saben qué es, muchachos? De que esto tiene que ver, esta deforestación tiene que ver mucho con las concesiones que ha otorgado el gobierno desde tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, en el segundo gobierno del expresidente Alan García, se concesionó enormes hectáreas de selva, ¿no? Y al concesionarlas, obviamente, han venido afectándola, pues, ¿no? A través de la práctica de agricultura migratoria, por ejemplo. ¿No? Profesora, ¿y cuánto de nuestra selva está concesionada, o sea, entregada, ¿no? A empresas privadas? Dice que más del 60% de la selva peruana, yo diría un 70%, ha sido concesionada. Imagínense la cantidad de dinero que se habrá, pues, ¿no? Con la que se habrán beneficiado las autoridades en su momento, ¿no? Porque esto va en contra, ¿no? De las normas, de la legalidad que existe respecto de la conservación del medio ambiente en nuestro país, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces ahora sí vamos a contestar a las preguntas, ¿ya? A ver, ahora sí, muchachos, por favor, les voy a pedir a ustedes que me ayuden con las claves de las preguntas que a continuación vamos a presentar, ¿ya? Vamos a contestar por lo menos las 6 primeras preguntas con lo que nosotros hemos venido trabajando, ¿ya? A ver, pregunta número 1. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, chicos, ¿ya? Voy a colocar por aquí en el chat, ¿ya? A ver, hasta ahora, ¿quiénes son los que están? Ahí un ratito los voy a ver. ¿Quién está? Alejandra, Alicia, Berta, Emanuel, Farid, Freddy, Gabriela, Jeremy, ¿no? Hilary, Karen, Kiara, Kiara Choque, Kiara Mendívil, ahí está, bien, ya están dando sus respuestas. Kiara Yepes, Mauro Congruz, ¿no? Yamilet Mercado, Flavio Zabaleta. Muy bien, chicos. A ver, Farid dice la D, profesor. A ver, ¿quiénes más colocan sus alternativas ahí? A ver, a través del chat. Vamos a leerlo, ¿ya? Dice, en la costa peruana existe un mal aprovechamiento de los suelos, que a largo plazo contribuye a la pérdida de su capacidad fértil. Es decir, ¿no? Se vuelven infértiles, ¿no? Eso se conoce como la desertificación. Dice que tiene como una de sus causas. ¿Cuál es la principal causa o las principales causas de la desertificación de los suelos? A ver, por aquí, uno dice, un ratito, la destrucción, dice, de la cobertura vegetal por sobrepastoreo, esa sería la causa en la zona de la costa,
¿no? Me hablan sobre la costa peruana. No, ¿no? Esto. Muy bien, a ver, Freddy dice la A. Claro, muy bien, Alicia. El sobrepastoreo es en la región andina, ¿no es verdad? La 2 dice las malas prácticas agropecuarias, eso sí es correcto, ¿no? La salinización por sobreriego y mal drenaje, también. El desarrollo urbano poblacional, sí, también sería una causa, ¿no es verdad? La excesiva concentración, ¿no es verdad? Entonces la respuesta, muy bien chicos, la respuesta sería 2, 3 y 4. Esta sería la respuesta para la pregunta 1. Muy bien Alicia, muy bien Freddy, ¿ya? La respuesta sería la A, ¿ya? Muy bien. Continuemos con la segunda pregunta. A ver, ratito. Ahí está. A ver, ratito, ¿ya? Dice, esto es un poquito largo, ¿no? Aquí necesitamos, pues, de nuestros conocimientos, ¿no? En lo que es habilidad verbal. ¿Es así? Dice, el impacto del cambio climático mundial sobre la desertificación, ¿ya? Es complejo y los conocimientos sobre la materia son todavía insuficientes. O sea, hasta hoy en día no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Cuáles son todas las consecuencias, sí o no, que va a generar la desertificación. Fíjense ustedes, ¿ah? Que aquí estamos viendo la relación que hay entre cambio climático, ¿verdad? Y la desertificación, ¿no? Dice, el impacto del cambio climático sobre la desertificación es complejo, ¿no? Y su conocimiento respecto de ella todavía es insuficiente. O sea, sigue viendo, ¿no? Todas las consecuencias que está generando. Por un lado, dice, el incremento de las temperaturas puede tener efectos negativos al aumentar la evaporación del agua del suelo. Claro, a mayor temperatura, mayor evaporación, ¿no? Y eso, lógicamente, va a reducir, ¿no? La capacidad de caída de lluvias, ¿sí o no? Dice, por otro lado, el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera puede potenciar el crecimiento de algunas especies de plantas, ¿no? O sea, a mayor concentración de CO2, ¿no? Se puede generar el crecimiento de ciertas especies de plantas, ¿no? Pueden probablemente ser contraproducentes para nosotros, ¿no es verdad? Eso es lo que todavía no se ha aclarado. Luego dice, el cambio climático podría traducirse en un mayor riesgo de aridez y desertificación en muchas zonas, aunque es difícil predecir los efectos exactos, ¿no? Entonces, aquí ¿qué nos están diciendo? Que existe una relación entre cambio climático y desertificación. ¿De que el cambio climático afecta la capacidad productiva del suelo? Sí, pero hasta hoy en día, como leemos, no se sabe, ¿no? Con certeza todos los efectos que se pueda generar. ¿No es así? Todavía está en proceso de estudio. Ahora dice, según el texto, es correcto afirmar que, a ver, a ver, ¿cuáles son sus respuestas, chicos, para la pregunta número 2? Voy a colocar. A ver, la 2, chicos. 2, vamos en la 2, dice 1. El cambio climático y la desertificación no tienen vinculación alguna, ya que tienen causas distintas. No, existe una relación. Eso es lo que me está diciendo la lectura, ¿sí o no? Además, por lógica, ¿no? Mayor temperatura, mayor afectación al suelo, ¿sí o no? Falso. 2, a ver, Alicia dice la B. El cambio climático puede influir en la distribución de precipitaciones y por consiguiente también pueden generar sequías y desertificación. Claro, eso sí es correcto, ¿verdad? Vean por acá, la 3 dice, ¿existe suficiente evidencia de que el cambio climático desaparecerá todas las plantas de la superficie terrestre y se ampliarán los desiertos? En, en ninguna parte de la lectura se habla al respecto. Más bien, ¿qué nos dice? ¿No? Que no se puede predecir los efectos exactos. ¿De verdad? Que no se puede conocer, ¿no? Pues los efectos, ¿no? Negativos que pueda generar, ¿no? Este problema de cambio climático y desertificación, ¿no es verdad? Por lo tanto, la respuesta aquí sería solo 2. Muy bien, excelente, Alicia, ¿no? Muy bien, la respuesta aquí sería solo 2, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Siguiente pregunta, a ver, vamos avanzando, chicos, ¿ya? Vamos a ponernos por acá. Muy bien, Alicia. A ver, un ratito. ¿Ya? Los demás chicos no se desanimen. Ay, profesora, no, me equivoqué, no importa. Aquí estamos para aprender todos, ¿no es verdad? ¿Ya? Si nos equivocamos, pues nos corregimos al instante, ¿no es verdad? Nos rectificamos, ¿ya? Bien, la 3, a ver, muchachos. ¿Ya?
Chicos, revisen estas preguntas, por favor, ¿ya? Muy bien, chicos, aquí están las respuestas a las preguntas que habíamos presentado hace un momentito, ¿no? La pregunta 3 tiene como alternativa la clave D, en donde nosotros hemos ido señalando la relación que hay entre, ¿no?, los problemas de contaminación y deforestación con, pues, las principales causas, ¿no? En la 4, la respuesta tendría que ser la B, ¿no? Aquí nos habla respecto de cuáles son las principales causas, ¿no?, de afectación de los bosques en los últimos tiempos en nuestro país, ¿no? Y la 5 dice, bueno, ¿no?, nos hacen una descripción respecto de lo que es el sobreriego, las condiciones de mal drenaje que están vinculadas con lo que sería el tema de salinización, ¿no? Y en la pregunta 6 que hemos trabajado hace un ratito, vemos pues que la respuesta, tomando en cuenta el gráfico, ¿no?, en este caso el mapa del Perú, ¿no?, y lo indicado en el interior, pues la respuesta habría de ser la D, ¿no? Muy bien, vamos con otro tema, ¿ya? Esta vez vamos a hablar respecto a lo que vendrían a ser las áreas naturales protegidas, ¿no? Las famosas ANPs, ¿no? ¿Qué son las áreas naturales protegidas, muchachos? ¿Ya? Bueno, tenemos que recordar que son espacios, ¿ya? Pueden ser espacios continentales, ¿no?, espacios marítimos también, que se van a caracterizar porque son seleccionados, ¿no?, y reconocidos y protegidos, ¿ya?, por el Estado, con el propósito, pues, de que a través de estos espacios protegidos se pueda preservar también los recursos naturales, ¿no? En el caso de nuestro país, nosotros tenemos 10 categorías de recursos naturales, ¿ya? Dentro de ellos, por ejemplo, se puede hablar de parques nacionales, santuarios nacionales, reservas paisajísticas, santuarios históricos, ¿no?, zonas reservadas, bosques de protección, podemos hablar de reservas nacionales, cotos de caza, de reservas comunales y de refugios de vida silvestre, ¿ya? Son 10 categorías, pero ocurre que vamos a, miren, tomar en cuenta algunos aspectos importantes, pues, para su clasificación, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta su nivel de administración, ya el nivel de administración de las áreas naturales protegidas, podemos señalar lo siguiente, ya que estas se pueden clasificar en 3 grupos, ya según, miren, su nivel de administración. Por ejemplo, podemos hablar de áreas de administración nacional, ya que todavía a comienzo del tiempo de pandemia habían sido, en total habían sumado 76, ya hay algunas todavía no por ser reconocidas. Ya tenemos también a áreas de administración regional, ya que sumaban 28, y también áreas de administración privada, ya que era el mayor número, que sumaban en total 146, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? A ver, las áreas de administración nacional van a ser aquellas que van a conformar al SINAM,
ya que es el SINAP, es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿no? En ella tenemos a ese grupo de 76, ¿ya? Cuyo nombramiento, ¿ya? Cuyo reconocimiento es hecho por el Poder Ejecutivo, ¿correcto? Es decir, el Poder Ejecutivo, ¿no? Representado por el presidente, ¿no? de la República, al igual que el Consejo de Ministros, ¿no? Son ellos los que le van a dar el reconocimiento a un área de administración nacional, ¿ya? Una vez que tienen ese reconocimiento, su condición es perpetua, ¿ya? Pero, profesora, ¿qué implica que sean reconocidas? Que el Estado también, ¿no? Proporcione ciertos recursos hacia esa zona para su cuidado, para su protección, así como también se envía autoridades, ¿no es verdad?, para que constantemente estén monitoreando en la zona para el cuidado respectivo, ¿ya? Y estas áreas de administración nacional pues son administradas, conservadas por el CERNAM. El CERNAM es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Ya? Es una entidad que se encarga pues de vigilar, velar, porque no se atente, ¿no? contra estas áreas naturales protegidas. ¿Ya? Luego tenemos también las áreas de administración regional, que son aquellas de conservación regional, es decir, el gobierno regional se encarga, ¿no? de su protección. Son propuestas ¿ya? por el gobierno regional, ¿no? Claro, el Ejecutivo los tiene que reconocer, eso sí, ¿no? Y su categoría, pues, es permanente, ¿no? Constantemente también es evaluado, ¿no? Para ver, ¿no? si las condiciones han ido deteriorándose o de repente no. Y las áreas de administración privada, ya son áreas que están en manos, ¿no? Digamos, en manos privadas, ¿no? Pueden ser, de repente, ¿no? grupos de familias o empresarios, ¿no? que han logrado que se les reconozca, ¿no? su derecho sobre un sector, ¿no? de bosque, vamos a decirlo así, en el país. ¿Ya? Esta propuesta es lanzada, lógicamente, por la persona natural o jurídica, es reconocido, ¿no? su condición de área de administración privada, pero a diferencia de las anteriores, su categoría es temporal, ¿no? Es decir, si en unos 5 a 10 años las condiciones naturales que tiene cambian o son alteradas, pues se le retira esa concesión, ¿ya? Y su cuidado, su protección, es responsabilidad pues de los propietarios, ¿correcto? Entonces tenemos 3 tipos de áreas naturales, ¿ya? Pero a las que nosotros nos vamos a referir, ¿ya? Va a ser a esta de acá, a las áreas de administración nacional, ¿ya? Veamos por aquí. Primero, recordemos que existen entidades que se encargan, ¿no? de la administración, el cuidado, ¿no? de estas áreas naturales protegidas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos al SINAMPE, ¿ya? Que significa Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿no? Cuyo objetivo principal, miren, es este de acá, ¿ya? Esto de aquí lo he sacado directamente de la página, ¿no? de las áreas naturales protegidas, ¿ya? Miren, su objetivo es contribuir, ¿no? ¿Contribuir a qué? Aquí está, perdón chicos, esta mano, al desarrollo sostenible del Perú, ¿no? ¿Cómo se puede contribuir al desarrollo sostenible? A través de la conservación de muestras representativas, dice, de la diversidad biológica que tenemos en el país, ¿ya? Este SINAMPE está conformado, integrado por las 76 áreas, ¿no? naturales protegidas que hemos comentado, que a su vez son, ¿no? gestionadas, administradas por el CERNAM, ¿ya? Este vendría a ser un órgano, ¿no? En este caso el SINAPE tiene, digamos, la lista, ¿no? de todas aquellas áreas naturales protegidas. Y el CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, miren, es un órgano que se crea en el año 2008, ¿ya? Con el Ministerio del Ambiente, y que aquí está subrayadito, miren, dice, se va a encargar de qué? Dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las áreas naturales protegidas. Ellos son los que permanentemente están vigilando, están supervisando, ¿no? Entonces ellos se desplazan a través, ¿no? de sus trabajadores, ¿no? de sus especialistas. Aquí trabajan mucho los que son los ingenieros ambientales, ¿no? Entre otros profesionales. De repente algunos de ustedes quieren estudiar ingeniería ambiental, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay muchos de estos profesionales que van desplazándose hacia las áreas naturales protegidas y van vigilantes, ¿no? Van viendo, pues,
si es que estos se están viendo afectados o no. Si algún proyecto de infraestructura, si alguna obra, ¿no? Por ejemplo, la construcción de un puerto puede afectar al área natural protegida cercana, ¿ya? Eso es lo que plantea, ¿no? En este caso el CERNAM, ¿ya? Y ambos están adscritos al Ministerio de Ambiente, ¿ya? Eso es según su administración. Ahora, veamos según su uso, ¿ya? ¿Cómo se clasifican las áreas naturales protegidas según su uso, ¿ya? Aquí podemos hablar de las áreas de uso indirecto y las áreas de uso directo, ¿correcto? Según el uso que se le dé. Las áreas de uso indirecto también son llamadas intangibles, ¿correcto? Miren de qué se trata. Vamos a leer por aquí. ¿Ya? Nos dice, las áreas de uso indirecto se caracterizan, en primer lugar, porque, fíjense, no se permite el uso de recursos naturales. Está prohibido la extracción de recursos naturales. Luego dice, se permite la investigación científica no manipulativa, el turismo, la recreación, los estudios. Miren, o sea, dentro de las áreas de uso indirecto, está permitido que la población se pueda desplazar, ¿no? Para hacer turismo, investigación científica no manipulativa, o de repente, ¿no? Que un catedrático o un maestro, ¿no? Desplace a sus alumnos hacia el lugar para que pueda llevar a cabo estudios, ¿no? Respecto a flora, fauna, qué sé yo. ¿Ya? Y dentro de estas áreas de uso indirecto vamos a encontrar 3 de las 10 categorías que hemos mencionado. ¿Ya? ¿Cuáles son? Aquí encontramos parques nacionales, que en total suman 15, santuarios nacionales, ¿ya? Y santuarios históricos, ¿correcto? Parques nacionales y santuarios históricos. En el caso de las áreas de uso directo, también llamadas tangibles, ¿ya? Estas se van a caracterizar porque fíjense, miren, aquí, a diferencia del anterior, sí se permite el aprovechamiento de los recursos naturales de la zona, ¿ya? Pero ese aprovechamiento tiene que ser llevado a cabo por las mismas comunidades del área, ¿ya? Y se puede llevar a cabo la extracción siempre y cuando se tenga planes de manejo sostenible, ¿no? Es decir, no se puede extraer recursos en cualquier momento, ¿no? Y en cualquier condición, ¿no? Por ejemplo, si van a extraer una especie, pues tiene que ser en temporada de abundancia, no en época de veda, de escasez, ¿ya? No, no se puede, ¿correcto? Si van a extraer a una especie de un río, como por ejemplo el paiche, ¿ya? Tiene que tener un tamaño determinado, ¿no? Digamos, ¿no? Tiene que calcular que esa especie, ¿no? No solo haya crecido, sino también haya tenido la capacidad de reproducirse para de esa manera poder extraerlo. Ya no se puede extraer a crías, ¿no? Igual, ¿no? Si se va a esquilar a las vicuñas, ¿no? De pampa galeras, por ejemplo, esquilar quiere decir quitarle la fibra, ¿no? Si se va a esquilar, tiene que ser en época de calor. Imaginen ustedes esquilar a las pobres vicuñas en invierno, en época de friaje, pues se mueren, ¿verdad? Entonces tiene que haber ciertas regularidades que tienen que cumplir las comunidades cercanas al área natural protegida de uso directo. ¿Ya? De uso indirecto no se puede extraer los recursos naturales. Ahora, dentro de esas áreas de uso directo, también se permite el turismo, se permite la investigación, se permite la recreación. O sea, la gente puede ir, no puede disfrutar de un paseo, ¿no es verdad? De un circuito guiado por esas áreas naturales protegidas. Ejemplo, miren, de las 10 categorías, aquí tenemos 6. Aquí tenemos las reservas nacionales, como tú observarás, son las de mayor cantidad, ¿no? En total suman 16. Tenemos reservas comunales, tenemos reservas paisajísticas, bosques de protección, cotos de caza y refugios de vida silvestre. ¿Ya? Uno de esos refugios de vida silvestre, por ejemplo, pantanos de vida. ¿Correcto? Ahora, profesora, pero usted dijo que eran 10. Aquí yo veo 3 de uso indirecto y 6 de uso indirecto. No, perdón, no, 3 de uso indirecto y 6 de uso directo. En total 9. ¿Cuál es la 10ª categoría que está faltando? Bueno, esas son las denominadas zonas reservadas. Bien, entonces la 10ª categoría, vuelvo a repetir, vendrían a ser las zonas reservadas. Ya aquí vamos a encontrar a un grupo de áreas que están siendo evaluadas, ¿no? Se tiene que determinar la diversidad, ¿no? De flora y fauna, ¿no? Las condiciones particulares que tienen para luego ser reconocidas zonas, ¿ya? Ahí tenemos a las zonas denominadas zonas reservadas. Muy bien, veamos por aquí algunas de estas áreas naturales protegidas.
Por ejemplo, comencemos con los parques nacionales, ¿ya? Pregunta, ¿a qué categoría, o mejor dicho, a qué grupo pertenecen los parques nacionales? Son áreas de uso, no se olviden ustedes, de uso intangible. Por eso diríamos pues que son áreas de uso indirecto. ¿No es así? Como ya sabemos, en ella está prohibida toda actividad humana, ¿no? O sea, no se puede extraer los recursos naturales. Sí se puede desarrollar el ecoturismo, ¿no? Se puede realizar investigación científica no manipulativa, como habíamos comentado, ¿no? Pero dentro de los parques nacionales, lo que se busca, pues, es, ¿no?, la preservación de especies de flora y fauna bastante particulares, al igual que también, pues, de paisajes naturales, ¿ya? Ejemplo de parques nacionales, tenemos al Parque Nacional del Mano, ¿ya?, que está entre Cusco y Madre de Dios, Cerros de Amotape, que se encuentra entre Tumbes y Piura, el Parque Nacional de Cutero, que está en Cajamarca, que es el más antiguo, ¿ya? Es el área natural protegida más antigua que se tiene en el Perú. Esta fue declarada como tal a comienzos de la década del 60, ¿ya? Tenemos también el Parque Nacional de Anachaga-Chemien, que se encuentra en Pasco, ¿ya? El Parque Nacional de Tingo María, que está en Huánuco, el de Río Abiseo, que está entre San Martín y La Libertad, ¿ya? Y el Parque Nacional de Huascarán, ¿no?, que se encuentra en el departamento de Ancash, que resalta principalmente por su gran cantidad de nevados que vamos a encontrar, ¿no? Ahí al interior de este parque nacional encontramos cerca de 722, ¿no?, glaciares, ¿ya? Pues definitivamente esto es importante porque se constituye, ¿no?, una de las principales fuentes de recurso hídrico para el futuro, que lamentablemente está siendo afectado por el tema del calentamiento global, ¿ya? Tenemos entonces allá los parques nacionales. Tenemos aquí algunos, ¿no?, la descripción de algunos, como Cutero, que hemos dicho que es la más antigua, ¿no es verdad? Y que se caracteriza porque conserva, ¿no?, a las grutas, como la gruta de San Andrés, por ejemplo, y dentro de ellas, pues, unas aves nocturnas bastante particulares llamados guácharos, miren, que se parecen a los búhos, ¿no? No sé si los llegan a ver, ¿no? Y también, pues, la belleza paisajística del lugar, ¿no? Por ejemplo, la presencia de la cordillera de los Taros, ¿no? Eso está en Cajamarca, ¿no? Aquí tenemos al Parque Nacional del Mano, ¿no?, en donde vamos a encontrar, pues, miren, entre Cusco y Madre de Dios, diferentes tipos de especies, especies de puna, de bosques enanos, de bosques nubosos, ¿no?, de bosques montañosos, o sea, es una gran diversidad, ¿no? Y también de selva tropical, ¿no?, como por ejemplo los bosques de aguajales, ¿ya? Y dentro de este parque nacional encontramos, pues, otorongo, tigre negro, el lobo de río, el ronzoco, ¿no? Más de, imagínense ustedes, ¿no?, dice más de 30 millones de variedades de especies en el lugar, ¿no? Y más de 1000 especies de aves, ¿no? Y tenemos el Parque Nacional del Huascarán, donde se protege la cordillera blanca, ¿no?, que es la cordillera tropical más alta del mundo, ¿no?, en donde, pues, existen 779 especies de flora, imagínense ustedes, de regiones de altura, ¿no? Y dentro de ellas, pues, destaca la puya de reina, ¿no? Igualmente el cóndor, el zorro andino, la taruca, el oso de anteojos y, por supuesto, ¿no?, los bellos paisajes glaciares, ¿no? Ahí está Cerros de Amotape, en Tumbes, ¿no?, Piura. Esto yo lo voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar con detenimiento, ¿ya? ¿No? Aquí se protege, por ejemplo, el Cerro de Amotape, a especies como vendría a ser el cocodrilo, ¿no?, el Tumbes, el Alto Purús, que es el área natural protegida, es el parque nacional más grande, más extenso que hay en el país, ¿no?, con más de 2500 especies de flora, donde destacan bosque de caoba y de cedro, por ejemplo, ¿no? Charapa, anguila, ¿no?, guacamayos, etcétera, etcétera, ¿no? Como ustedes están viendo los guacamayos de cabeza celeste, por ejemplo. Imagino que los habrán visto, ¿no? Yaguas, en Loreto, ¿ya?, en donde vamos a encontrar a grupos étnicos, ¿no?, como los quichua, los bora, los huitoto, por ejemplo, que forman parte, ¿no?, de la región de Loreto, y en donde se protege, pues, la diversidad de especies que hay en estos bosques tropicales, ¿no?, tanto flora, fauna, ¿no?, insectos, etcétera, ¿no? Muy bien. Luego tenemos, miren, a los santuarios nacionales, ¿no?, que también forman parte de las áreas de uso indirecto, ¿ya?
Estos de aquí tienen interés científico. Saben ustedes muy bien que no se permite la explotación, ¿no?, de los recursos, pero dentro de estos santuarios nacionales se busca pues la conservación, ¿no?, de espacios, ¿no?, o zonas paisajísticas pues muy particulares, ¿ya? Dentro de las cuales tenemos Sampay, que está en Apurima, Calipuy, en La Libertad, Guayay, que se encuentra en Pascua, ahí tenemos el bosque de piedra de Guayay, ¿ya? Lagunas de Mejía, en Arequipa, manglares de Tumbes, ¿no?, lógicamente Tumbes, y Tabaponas en Cajamarca, ¿ya? Tenemos por aquí santuarios históricos, ¿ya?, cuyo objetivo principal es proteger espacios que tengan importancia histórica en nuestro país, ¿no? Aquí tenemos a Chacamarca, que estaría en Junín, ¿no?, La Pampa y Chacamarca, donde se desarrolló la batalla de Junín, ¿no?, que fue una de las últimas batallas en la Guerra de Independencia. Machu Picchu, que es obviamente un santuario histórico, ¿no?, ubicado en Cusco. Pampas de Ayacucho, ¿no?, que se encuentra, pues, obviamente en ese mismo departamento, ¿no? El bosque de Pomac, ¿no?, en donde se desarrolló parte de la historia de la cultura moche, por ejemplo, también estaría dentro de ese grupo de santuarios históricos, ¿ya? Y si vamos por el grupo de las áreas de uso directo, aquí vamos a encontrar, ¿no?, que la categoría más destacada, como habíamos comentado, pues eran las reservas nacionales, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de las áreas de uso directo? El objetivo fundamental es la conservación de la diversidad biológica, ¿no es verdad? Pero también a través de estas áreas naturales protegidas de uso directo, se busca fomentar el uso responsable, sostenible de los recursos naturales, ¿ya? Es decir, esos recursos se pueden, ¿no?, aprovechar para la alimentación, se pueden comercializar, siempre y cuando se lleve a cabo todo ello bajo planes de manejo sostenible, ¿correcto? Dentro de ellos están, como ya sabemos, las reservas nacionales, que son, de todas las categorías, la que mayor cantidad, ¿no?, tiene en su interior. En las reservas nacionales tenemos a Calipul, tenemos a las Lomas de la Chay, está en Lima, Pacaya San Miguel, que está en Loreto, la Reserva Nacional de Paracas, ¿ya?, en Ica, que, bueno, ¿no?, protege especies propias, ¿no?, de la zona, principalmente vinculadas al mar, ¿no?, como el pingüino de jumbo, ¿no?, entre otras especies más. Por eso es que una de las grandes preocupaciones hace poco tiempo atrás respecto de la Reserva Nacional de Paracas era que la construcción de un puerto moderno como San Martín iba a alterar, ¿no?, los recursos que hay en ese lugar, ¿no? Hubo todo un debate, ¿no?, y una defensa y contradefensa respecto, ¿no?, de este proyecto de infraestructura. Tambopata está en Madre de Dios, ¿ya? Pampa Galeras en Ayacucho, Titicaca en Puno, ¿no?, Las Salinas en el departamento de Arequipa. Estoy hablando de reservas nacionales, ¿no? Y por aquí, miren, chicos, vamos a agregar una categoría más, ¿ya? Aquí vamos a hablar sobre las reservas de biosfera, aunque en realidad esta designación no es dada por el gobierno del Perú, ¿no?, sino es una designación que va a ser otorgada por la UNESCO, ¿correcto? La UNESCO, pues, ¿no?, es una entidad integrante de las Naciones Unidas, ¿no?, y que tiene como propósito principal establecer áreas naturales protegidas, ¿no?, reconocidas internacionalmente, ¿ya? Y que dentro de ellas se pueda llevar a cabo la demostración de la convivencia entre lo que vendría a ser el ser humano y la naturaleza, ¿no? Ese es el objetivo principal, ¿no?, demostrar que sí es posible aprovechar de manera sostenible los recursos naturales sin afectarlo en demasía, ¿ya? Esa es la idea principal de las reservas de biosfera. El origen de ellos se encuentra hacia la década del 60, exactamente en el 68, ¿no?, en donde se plantea pues la necesidad de establecer ¿no?, la categoría de reserva de biosfera a nivel mundial, ¿no?, para de esa manera conservar los recursos naturales a futuro, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la función principal de la existencia de estas reservas de biosfera? Como ya hemos dicho, su función principal es de conservación, ¿no?, contribuir a la conservación de paisajes, ecosistemas, especies y diversidad genética. Su segunda función es la función de desarrollo,
¿no? A través de la cual lo que se busca es fomentar el desarrollo humano y económico en forma sostenible en la zona, ¿ya? Conservando, ¿no?, sus elementos culturales y ecológicos, ¿correcto? Y la función logística, que pues plantea la necesidad de que a través de los recursos que hay en esta reserva de biosfera se pueda aportar a la investigación, a la educación, ¿no?, a la capacitación científica, ¿no?, que pueda aportar, ¿no?, conocimientos importantes para la humanidad, ¿no? Muy bien. Ahora, dentro de estas reservas de biosfera, ¿ya?, estas zonas, vamos a tener, miren, los siguientes espacios, ¿ya? Dice, organización del territorio. Tenemos una zona de núcleo que es esta parte central, ¿ya? Aquí es donde se encuentra, pues, el parque, ¿no? O el área natural protegida, ¿no? En donde su aprovechamiento es de uso indirecto, o sea, no se puede extraer los recursos de acá, de esta parte central de la zona núcleo. Se puede sí practicar pues, investigación científica, ¿no? Se puede llevar a cabo, pues, el turismo, el ecoturismo, por ejemplo, pero no se puede aprovechar recursos. Esta zona de núcleo está rodeada de una zona llamada zona de amortiguamiento, donde se puede llevar a cabo el aprovechamiento de los recursos, pero bajo planes de manejo sostenible. ¿Ya? Es aquí, en estas zonas de amortiguamiento, que vamos a tener, por ejemplo, a las áreas de conservación regional, a las áreas de conservación privada, que hace un rato estábamos comentando, ¿ya? Y las áreas de conservación comunal, ¿no? Por ejemplo, por aquí se pueden instalar las comunidades, ¿ya? Y todo lo que está alrededor, ¿ya?, vendría a ser las zonas de transición, ¿ya?, en donde, pues, vamos a encontrar a mayor concentración de población, ¿ya? Aquí se puede llevar a cabo el establecimiento de la población, y de esa manera, pues, ¿no?, aprovechar los recursos, ¿correcto? Y en el caso del Perú, hasta el momento tenemos 6 reservas de biosfera. La última fue declarada en el año 2020, ¿ya?, que es Bosques de Neblina. Pero dentro de las 6 reservas de biosfera tenemos, miren, al noroeste, Amotape Manglares, que fue, ¿no?, creado en el año 77 o reconocido en ese año. Esto se encuentra entre Tumbes y Piura. El Manu, también reconocido en el año 77, ¿ya?, entre Madre de Dios y Cusco. Huascarán es otra reserva de biosfera, ¿ya?, también reconocido ese mismo año, o sea, está en el departamento de Ancash, ¿ya? Tenemos Oxapampa, Xanenca y Anesha, ¿no?, que se encuentra en el departamento de Pasco. Aquí está, miren, aquí está el número 4, ¿ya? Reconocido en el año 2010. En el año 2016 se reconoce al Gran Pajatén, ¿ya?, en Amazonas, San Martín y La Libertad, que está, número 5, aquí arribita, ¿ya? Y en el año 2020 se reconoce Bosques de Neblina, que se encuentra, aquí está, en el departamento de Jujuy, ¿correcto? Ahí están las 6 reservas de biosfera, ¿ya? Muy bien, chicos, para terminar, muchachos, con esta práctica, ya tenemos 5 minutos, vamos a desarrollar las preguntas a continuación, ¿ya? A ver, la pregunta 7 dice, señala en cuál de las siguientes categorías se protege con carácter intangible, mira, intangible, ¿ya? Intangible, la integridad ecológica de uno o más ecosistemas. Está prohibido todo aprovechamiento directo de sus recursos naturales con fines comerciales. A ver, ¿cuál sería? A ver. Parque Nacional, sí, un parque nacional forma parte de un área de uso indirecto. Reserva nacional no, porque las reservas nacionales son de uso directo. Las reservas nacionales no. Refugio de vida silvestre también es de uso directo, ¿no? Por lo tanto, de las categorías que me dan, la única que corresponde a de uso intangible sería solo el Alto Purús, ¿no?, que es un parque nacional. Por lo tanto, la respuesta sería la A. 8. Dice, las áreas naturales protegidas se clasifican según el nivel de administración y según su forma de uso. Ya lo hemos dicho, según su nivel de administración son áreas de administración nacional, de administración regional y administración privada, ¿sí? Una cosa que hemos comentado. Y según su forma de uso, pueden ser de uso directo y de uso indirecto, ¿no? Considerando este último criterio, o sea, su forma de uso, dice, aquella ANP donde se puede investigar, visitar con fines turísticos o educativos, pero no se puede extraer sus recursos, recibe la denominación de, a ver chicos, ¿cuál sería la respuesta ahí? A ver,
¿Cuál sería la respuesta para la 8? ¿No? ¿Serán las de uso directo? No. Las de uso directo más bien son aquellas de donde sí se puede extraer recursos y se puede comercializar, pero siempre con planes de manejo sostenible. Las áreas tangibles no, porque las de uso directo son llamadas tangibles. Áreas de conservación nacional, no. El término que se utiliza para denominar a estas que estamos mencionando aquí sería áreas de uso indirecto o intangibles, ¿no? Por lo tanto, para la 8, la respuesta sería la B, ¿ya? La 9, a ver, muchachos, la 9, ¿cuál sería la respuesta? A ver, muchachos. Las reservas de biosfera, dice, son zonas que pertenecen a ecosistemas terrestres o costeros, ¿no? Reservas de biosfera, que hace un rato hemos mencionado. Dice, propuestos por los diferentes estados miembros y reconocidos a nivel internacional. Recuerden ustedes que las reservas de biosfera son propuestos por la UNESCO, ¿no es verdad? Su reconocimiento es a nivel internacional. Dice, por el programa Hombre y Biosfera. Las reservas de biosfera incluyen una gran variedad de entornos naturales y tratan de integrar la protección de los elementos de formas tradicionales de uso sostenible de los recursos naturales. A ver, en el Perú, la UNESCO reconoce 6 reservas de biosfera. Indique cuál no corresponde. Ya lo dijimos hace un rato, ¿no? Muy bien, correcto, chicos. Muy bien, Alicia, Mauro. Muy bien, chicos, ¿no? La respuesta sería la D, porque Machu Picchu no es una reserva de biosfera, es un santuario histórico. Profesora, pero los demás también tienen otra categoría, digas tú, ¿no? Por ejemplo, el Huascarán es un parque nacional. Sí, sí es un parque nacional, reconocido, ¿no? Hacia finales de los años 60. Pero además de ser parque nacional, también ha sido reconocido como reserva de biosfera por la UNESCO, ¿ya? Entonces, algunas de nuestras áreas naturales protegidas, las 6 que hemos mencionado, ¿no? Han sido reconocidas también como reserva de biosfera, que quiere decir espacios donde se puede dar la convivencia entre hombre y naturaleza, ¿ya? Muy bien, por lo tanto, la 9, la respuesta sería la D. Ya, vamos avanzando rápido, chicos. La 10, a ver, la 10, ¿cuál sería la respuesta en la 10? A ver, vamos a leerlo por ahí, ¿ya? Dice, en noviembre del año 2020, SENACE, que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, emitió un fallo que no autorizaba la construcción del proyecto de modernización del Puerto General de San Martín. El Servicio de Certificaciones había considerado que había potenciales impactos ambientales en el proyecto de modernización del puerto en la zona de Ica. Conclusiones obtenidas en parte de los informes emitidos por el CERNAM. ¿Te das cuenta? Mira, el CERNAM alerta, ¿no? Dice, ojo, ese proyecto de infraestructura que quieren hacer puede dañar, ¿no?, el área natural protegida. Entonces, inmediatamente se inicia toda una investigación, ¿no? Dice, considerando la ubicación del proyecto en mención, la manifestación del CERNAM se relaciona con la ubicación de, a ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? No, o sea, ¿qué es lo que se pretende proteger, no? ¿Qué se pretende evitar? De que el proyecto de infraestructura afecte a un área natural protegida, que en este caso, ¿no?, sería la Reserva Nacional de Paracas, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta para la 10 sería la C. Y la 11, chicos, a ver, ya vamos terminando. La 11 dice, son características que asocian a los parques nacionales, ¿no? Dice, están destinadas a la protección de asociaciones naturales de flora, fauna silvestre, así como a asociaciones paisajísticas. Correcto, ¿no? Pueden aprovechar, dice, el excedente de los recursos que dentro de ellas se encuentran. Falso, porque los parques nacionales son de uso indirecto, así que no se pueden sacar los recursos. 3. El ingreso de las comunidades nativas se encuentra supeditado a la existencia de espacios disponibles para el establecimiento de sus viviendas, ¿no? Dice, el ingreso de las comunidades nativas se encuentra supeditado. Ya. En este caso estamos hablando de parques nacionales, ¿no? Y generalmente los espacios disponibles para el establecimiento de viviendas se da en áreas de uso directo, ¿ya? Y el ingreso de estudios científicos educativos se realiza con condiciones y control especial. Eso también es correcto. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería por aquí? La respuesta sería la de 1 y 4. Muy bien, Alicia. Excelente. Muy bien. Y por último, ya para irnos a nuestro descansito, muchachos, ¿ya? Aquí, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Dice,
Las áreas naturales protegidas, ¿no? ANP, surgieron con la finalidad de preservar algunos espacios particularmente ricos en paisajes naturales y en biodiversidad. Uno de ellos dice que se caracteriza por poseer una enorme red de lagos, pantanos y selvas tropicales, además de una extraordinaria diversidad faunística como el delfín rosado, la tortuga, charapa, paiche y variedad de peces. El Estado protege a esas especies y además puede utilizar los excedentes como recursos alimenticios. Mira acá, mira, dice puede utilizar los excedentes como recursos alimenticios. Es decir, si me dicen que se puede utilizar, entonces tiene que ser un área de uso directo, ¿no es verdad? Entonces por ahí yo ya voy descartando. Ya, profesora, no me acuerdo. No, tienes que leer, ¿no? Y encontrar, ¿no? Una palabra, ¿no? Una frase clave para que puedas responder muchas veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá me dice que tiene, ¿no? Una diversidad de especies, ¿no? De flora y fauna, pero me dice que se puede utilizar los excedentes como recurso alimenticio, ¿no? De manera sostenible, ¿ya? A ver, dice el Parque Nacional del Río Avisero en San Martín, el Santuario Nacional de Miguel Antonio en Cusco, la Reserva Nacional Pacaya Samiri en Loreto, la Reserva de Biosfera Oxapampa Pasco. Por las características que me están mencionando y las especies, ¿no? Que hay en el interior, ¿no? Pues la respuesta aquí habría, muy bien, chicos, habría de ser la C. ¿Ya? Ahí estaría pues entonces la respuesta. Muy bien, muchachos, ¿no? Hasta aquí hemos llegado con el desarrollo de la pregunta, ¿no? De las preguntas para el día de hoy, ¿ya? Y les voy a pedir, por favor, pues que ustedes complementen la información. Yo les voy a pasar este y otros materiales, chicos, para que de esa manera, pues, puedan complementar, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos, que tengan? ¿Alguna pregunta que quisieran hacer? ¿Alguna duda? ¿Ya? El material, no se preocupen, se les va a compartir. ¿Ok, chicos? ¿Ya? Entonces, vamos, pues, concluyendo, ¿ya? Esta sesión.